Bienvenidos, ya estamos en este especial de plataformas digitales para ESPN, justamente para hablar de lo que ha sido la victoria del Paris Saint-Germain en la Supercopa de Europa, venciendo al Tottenham, sufriendo más de lo esperado. El Tottenham había empezado bien, se adelantó en el marcador con un gol de Mickey Van de Ven. En el inicio del segundo tiempo, el Cuti Romero aumentaba la ventaja, 2 pelotas paradas, 2 goles para el Tottenham, pero a partir de allí se vino la reacción del campeón de Europa y en este momento el supercampeón de Europa, Lee Kang, sobre el final, al minuto 85 metió al Paris Saint-Germain en la pelea y en el epílogo del partido, en la recta final, apareció el próximo Balón de Oro de Dembélé con una gran jugada, asistencia para Gonzalo Ramos, lo empató el portugués, nos fuimos a los penales y desde el manchón penal, el Paris Saint-Germain termina logrando la victoria. Pero para explicarnos los porqués, para decirnos las claves de la victoria, aquí tenemos a dos grandes compañeros, Barak Feber y Richard Méndez. Barak, ¿cuál es su análisis del partido? ¿Por qué termina ganando el Paris Saint-Germain en esta Supercopa de Europa ante un Tottenham que en el papel no parecía que le fuera a complicar tanto al conjunto parisino? Hola José, hola Richard. A riesgo de ser simplista, pero normalmente la respuesta más simple es la más certera y ya tendremos tiempo para ir desarrollando obviamente todos los matices que implican que hoy Paris Saint-Germain, a pesar de todo, haya ganado la Supercopa. Pero la respuesta simple es ¿por qué? Porque el Tottenham Hotspur era el rival. Porque el Tottenham Hotspur es ese equipo con una tradición que no puede, ni siquiera tras haber ganado la Europa League en unas circunstancias muy rocambolescas, pero haberla ganado, por supuesto que fue un paso en su historia, un paso adelante, pero no suficiente para eclipsar todo lo que viene siendo el Tottenham Hotspur y su carácter o su falta de carácter. En Inglaterra hay un término que se acuña más allá del fútbol para todos los momentos en los que uno flaquea en un momento importante, en el que le falta personalidad, en el que falla en el momento crucial. Puede ser en fútbol y puede ser en cualquier aspecto de la vida. Puede ser el Tottenham o puede ser cualquier otro equipo. Y ese adjetivo es Spursy. Hoy Tottenham fue tan Spursy como siempre. Te diría que más Spursy que nunca, porque es increíble la manera en la que dejó ir este partido. Pero no te puedo decir que más Spursy que nunca, porque hemos visto en otros contextos, no de Supercopa de Europa, obviamente, al Tottenham Hotspur claudicar cuando tiene todo a favor. Así como es muy difícil de explicar, pero existe ese carácter en el Real Madrid que le hace sacar los partidos aún cuando parece que esta vez no. El Tottenham nunca lo puedes dar por vivo. Así como al Madrid nunca puedes darlo por muerto, al Tottenham nunca lo puedes dar por vencedor hasta el último instante. Y hoy el Tottenham, después de tener un buen partido, después de que el Paris Saint-Germain no fue rival prácticamente durante 70 minutos, se echó para atrás y pagó las consecuencias. Y luego en los penales otra vez tuvo la gran ventaja tras el fallo inicial de Vitinha y volvieron a hacer los Spurs. Entonces, más allá de que vamos a desarrollar obviamente los méritos en la reacción del equipo de Luis Enrique, sí, esto se resume como que no hubiera sido posible si no fuera porque el Tottenham Hotspur era el rival. La traducción sería cruzazulear, sí, pecho, sí, frío, sería un par de traducciones, ¿no, Baraka? Ese adjetivo que usted le ponía en inglés. Richard, primeros conceptos, ¿por dónde pasa esta victoria del Paris Saint-Germain? ¿Por dónde pasa esta derrota del Tottenham? En principio, querido José, Barak, en mi pueblo hay un dicho que dice, muchacho no es gente grande. Le faltó ser al Tottenham Hotspur gente grande. Saber manejar el partido, no terminar de tirarse atrás, no darle la pelota sin tratar de disputarla, sin tratar de entretener y de preocupar al Paris Saint-Germain, que es lo que estuvieron haciendo por buena parte del compromiso. A ver, Tottenham Hotspur hizo muchas cosas bien. Ganó duelas por la banda. Por ejemplo, Nuno Méndez, que era uno de los que uno pensaba era el que iba a llevar el empuje, pues estaba perdiendo todos los duelos prácticamente con Pedro Porro, por mencionar uno de los tantos. Pero después, sobre ese tramo final de partido, le falta chapa de equipo adulto, de jugadores experimentados en este tipo de desenlaces finales. Y cuando el Paris Saint-Germain te marca el primero y queda tan poco, pues pareciera ser que quedaron helados, ¿no? Aterrados quedaron los de el Tottenham Hotspur. Siempre dieron la pelota al rival, pero era un equipo ordenado, era un equipo que supo cortarle siempre líneas de pase, por ejemplo, a Vitinha. Es un equipo que hizo todo bien hasta el momento de las pequeñas. Se tiró atrás, dio la pelota,
renunció a cortar líneas de pase, renunció a tratar de defenderse con el balón en los pies, porque cuando lo hizo, cuando llevó el partido a la presión hacia cancha del Paris Saint-Germain, lo mantuvo entretenido, lo mantuvo lejos del arco de Vicario. Y al final de cuentas, hoy pensábamos que íbamos a extrañar a alguien como Heung-min Son. Después nos dimos cuenta que el que había que extrañar era Gigi Donnarumma en el Paris Saint-Germain. Y al final, sí, nos dimos cuenta que hacía falta alguien de jerarquía. No digo que con Heung-min Son iba a lograr sostenerlo, pero cuando no tienes jugadores de jerarquía y el equipo tiene ese pensar colectivo miedoso, temeroso, arrinconado que terminó mostrando el equipo de los Spurs, bueno, pues pasan cosas como esta. Ya una vez que te empatan y te hacen llegar a la tanda de penales, el daño anímico, el daño mental es demasiado. Y más adelante tenemos que hablar puntualmente de Lucas Chevalier, que hoy fue titular, que termina atajando un penal importante, aunque en el gol del Cuti Romero me parece que termina regalando ese tanto que en ese entonces era el 2-0 y que parecía una ventaja cómoda para el Tottenham. Barak, coincidimos en los intangibles, coincido plenamente que al Tottenham no nada más hoy, a lo largo de su historia, le ha faltado carácter, personalidad y jerarquía. Pero desde lo futbolístico, Barak, en el primer tiempo un equipo que presionaba bien al Paris Saint-Germain, como lo mencionó Richard, un equipo que potenció muy bien la pelota parada, que por cierto, el primer gol, antes de ese primer gol ya habían intentado una jugada similar. Claramente esto se trabajó a lo largo de la semana. Pero dejando esas virtudes de lado, Barak, ¿qué le hizo falta al Tottenham desde lo futbolístico para culminar la obra? No, le hizo falta en los últimos minutos mantener la postura. Mantener el bloque, no dejar crecer al Paris Saint-Germain. El Tottenham Hotspur, nadie le tenía que decir cómo ganarle al Paris Saint-Germain, porque lo estaba haciendo y lo estaba haciendo muy bien. Estaba siendo contundente en sus ocasiones, más allá de que los goles hayan llegado a balón parado, más allá que el segundo gol llega muy pronto por un error de Chevalier. La sensación durante todo el partido hasta el minuto 70-75 era que el Tottenham Hotspur lo tenía controlado. ¿Qué tenía que hacer? ¿En qué falló? Sí. Pues en que dejó de hacer lo que venía haciendo, que bajó el bloque, que le dio la iniciativa al Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain nunca estuvo en el partido hasta que el Tottenham le dio el manejo de este. No es que el Paris Saint-Germain se lo haya arrebatado. No hubo nunca un momento en el que uno pensara, mira, aquí el Paris Saint-Germain despertó. No, Paris Saint-Germain era un equipo que al contrario, si ya estaba cansado en el minuto 1, porque es un equipo sin vacaciones, mucho más cansado iba a estar el minuto 75, física y anímicamente, después de que no le estaba saliendo nada. Entonces, en lugar de simplemente se dice fácil, ¿no? Sobre todo cuando eres un equipo con la inercia de la que ya venimos hablando del Tottenham Hotspur, pero mantener la postura inicial y prolongarla, no había ninguna necesidad de darle la iniciativa a un equipo con las individualidades del Paris Saint-Germain, que fue creciendo en los últimos minutos con base en un Tottenham Hotspur que dejó de ponerle intensidad necesaria al partido, porque no se trata de darle la pelota al Paris Saint-Germain, porque la pelota la tuvo siempre. Ahora, ¿qué hacía el Paris Saint-Germain con la pelota? Nada, porque el Tottenham estaba a un nivel de intensidad en el que la mejor manera de defenderse era esa, ¿no? ¿Por qué cambias tu manera de defender? No tiene ningún sentido. Y por supuesto que si le hubiera salido, pues ahora mismo estaríamos hablando de todas las virtudes, que tuvo muchísimas el Tottenham Hotspur. Pero no se trata de dominar durante 75 minutos. Se trata de que esos 75 minutos tengan sentido. Y luego, a la hora de los penales, pues de aprovechar, obviamente, que el primero que falla en la tanda de penales es el que más posibilidades tiene de perder. Eso es un juego mental. Y cuando ni siquiera aprovechas eso, porque hay maneras de fallar, y mira cómo falla Vitinha, pero cuando parecía que nadie podía, o sea, seguro iba a fallar otro, cuando falla Vitinha es muy probable que otro fallara, del Paris Saint-Germain o del Tottenham, que fallara de la manera en la que falló Vitinha, era imposible, pero llega Mathys Tel y falla peor todavía, ¿no? Con el portero vencido y todavía más lejos de la portería. Entonces sí es un tema futbolístico, claro, desde la reacción que tiene innecesaria de empezar a ver el tiempo y tratar de extraer el partido mucho antes de tiempo, pero sobre todo mental de no saber actuar como equipo grande. Se supone que una Supercopa estás porque es un equipo grande, por algo ganaste la Europa League, pero el Tottenham Hotspur nunca ha tenido eso, y si lo ha tenido, pues quedó muy atrás en el tiempo, ¿no? Esta generación no lo ha visto. Sí, Richard, tomando en cuenta lo que decía Barak, que hoy el Paris Saint-Germain colectivamente no se vio bien,
que lo termina empatando y ganando desde los penales, en gran parte gracias a sus individualidades y en gran parte gracias a lo que dejó de hacer el Tottenham. Este sería el segundo partido consecutivo, Richard, donde el Paris Saint-Germain no se vio bien, porque en la final del Mundial de Clubes el Chelsea les pasó por encima. ¿Esto ya da para encender las alarmas o simple y sencillamente es algo que ya referenciaba Barak, producto de unas vacaciones cortas, un entrenador que no ha tenido tiempo para trabajar? ¿Da para encender las alarmas, Richard, o tranquilidad total con Luis Enrique y el Paris Saint-Germain? A ver, todavía para emparejar a nivel de competiciones europeas tiene tiempo el Paris Saint-Germain. Quizá en el campeonato local no le exija premura de estar al 100%. También convengamos en una cosa, ¿no? Thomas Frank todavía está tratando de darle una idea al equipo. Hace muy poco se incorporó al Tottenham Hotspur. Está probando cosas a las cuales este equipo, esta plantilla, nunca estuvo acostumbrada, y más aún la ausencia de alguien tan importante como Heung-min Son. Eso para hablar algo en favor de lo que fue el diseño de partido de Thomas Frank, que al igual que Javier Clemente nunca jugó al profesional, pero es un técnico que se ve que estudia mucho a sus rivales, ha estudiado bien al Paris Saint-Germain. Yo hoy lo del Paris Saint-Germain no lo vería como un encender de alarmas. ¿Por qué? Porque veo muchas cosas buenas que hace el Tottenham. Por ejemplo, yo seguí viendo en el Paris Saint-Germain que cuando la pelota la recuperaba Pacho, intentaba salir a jugar por el extremo con velocidad. El tema es cuando el extremo te pierde el duelo individual, que era lo que estaba pasando a veces cuando Porro cerraba la salida del lateral de ese costado, Nuno Méndez. Después encontramos otros detalles. Yo seguí viendo los desplazamientos de Vitinha que vimos durante toda la temporada para ser ese jugador que desahoga y reparte juego. ¿Qué viene el Tottenham Hotspur en esas jugadas? Cortando líneas de pase. No aislaron a Vitinha, pero sí le cortaron las líneas de pase. Entonces Vitinha terminaba siendo intrascendente en el partido, pero porque había una prohibición, por decirlo de alguna manera, de jugar limpio, que era lo que intentaba hacer el Tottenham Hotspur. El Paris Saint-Germain ciertamente termina teniendo la pelota, pero en un partido incómodo. La posesión estuvo cerca del 70%. Incómodo para poder trasladar, incómodo cuando lo apretaban. Se ve que hay un análisis que hace el Tottenham Hotspur de lo que se viene. Ahora, Paris Saint-Germain, y recordemos lo que fue la Champions. Paris Saint-Germain se pudo haber quedado fuera de la Champions en la misma ronda de fase de liga, que terminan entrando prácticamente de panzazo, y después empezamos a ver un equipo que evoluciona y termina de ganarle a todo el mundo. Así que si en aquel momento, ya jugando en Champions, no era para alarmarse, yo creo que ahora tampoco, ahora es demasiado temprano.